Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, como siempre en este espacio donde desgranamos todas las noticias del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una polémica que ha incendiado las redes sociales y ha puesto el foco de atención sobre dos de los nombres más populares del momento en Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han escuchado bien, hablamos de ellos y de unas palabras que Kerem ha soltado y que han dejado a muchos, pero muchos sorprendidos. Así que si son fanáticos de las series turcas, de la vida de sus actores favoritos, o simplemente les encanta estar al tanto de lo que sucede en el fascinante universo de la farándula, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles de esta controversial declaración, no se olviden de que la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ningún nuevo vídeo es suscribiéndose a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. La noticia que ha desatado este revuelo es, sin duda, una de esas que capturan titulares y acaparan conversaciones. Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, ha hecho unas declaraciones sobre su expareja y coprotagonista, Hande Erçel, que han sido interpretadas de 1000 maneras posibles. Y cuando decimos 1000 maneras, es porque el abanico de opiniones es tan amplio como su fanaticada. ¿Fue un comentario inocente? ¿Una indirecta? ¿Un intento de aclarar las cosas o quizás de reavivar viejas chispas? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar juntos hoy. Todos recordamos la química que desbordaban en pantalla, esa conexión que hizo suspirar a millones de espectadores alrededor del mundo. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa, alimentando la esperanza de muchos de que su amor de telenovela trascendiera las cámaras. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez sigue el guión perfecto de una serie. Las palabras exactas de Kerem, en el contexto en que fueron pronunciadas, han sido objeto de un intenso análisis. Y es que cuando una figura pública de su calibre habla sobre una relación tan mediática como la que tuvo con Hande Erçel, cada palabra es pesada, escudriñada y a menudo malinterpretada. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios turcos e internacionales, Kerem habría hecho referencia a su pasado con Hande de una manera que ha sido calificada de sorprendente. Algunos sugieren que fue una declaración de admiración, quizás reconociendo la huella que dejó Hande en su vida o en su carrera. Otros, más escépticos, ven en sus palabras una posible estrategia para generar interés, o incluso una forma de enviar un mensaje más personal y profundo, quizás dirigido a la propia Hande o a sus seguidores. Lo cierto es que desde que se confirmó la ruptura entre Kerem y Hande, sus seguidores han estado divididos. Unos añoran la pareja que formaron y esperan un posible reencuentro, mientras que otros respetan su decisión de seguir caminos separados y apoyan a cada uno en sus proyectos individuales. Y es en este caldo de cultivo de expectativas y opiniones donde las declaraciones de Kerem han caído como una bomba, creando diferentes interpretaciones y, por supuesto, una gran dosis de controversia. ¿Qué podría haber dicho Kerem Bürsin para generar tal revuelo? Podríamos estar hablando de un comentario sobre la profesionalidad de Hande, sobre la intensidad de su relación pasada, o incluso sobre cómo la experiencia de trabajar juntos y vivir un romance influyó en su desarrollo como artistas. Por ejemplo, si Kerem hubiera dicho algo así como Hande fue una persona muy importante en mi vida, aprendí mucho de ella tanto profesional como personalmente, esto podría ser interpretado como un gesto maduro y de aprecio. Sin embargo, si el tono o el contexto sugieren algo más ambiguo como una reflexión sobre el que hubiera pasado si, o una mención de que la relación con Hande fue algo único e irrepetible, entonces las aguas se agitan de otra manera. Las redes sociales se han llenado de especulaciones, teorías y debates. Algunos fans de la pareja Kerem y Hande están entusiasmados, interpretando esto como una señal de que todavía hay sentimientos fuertes involucrados. Otros, por otro lado, están más cautelosos, temiendo que esto pueda reabrir viejas heridas o crear malentendidos. También es importante considerar el timing de estas declaraciones. ¿Salieron a la luz en un momento en que ambos están trabajando en proyectos individuales? ¿Coinciden con algún evento importante en sus vidas personales o profesionales? El contexto es clave para entender la intención detrás de las palabras. A veces, un comentario que parece inocente puede tener connotaciones más profundas dependiendo de cuándo y cómo se diga. Y en el mundo de la fama, donde cada aparición pública es analizada al milímetro, es difícil que algo pase desapercibido. Además, no podemos obviar el poder de los medios de comunicación y de los paparazzi en la difusión y a veces en la distorsión de la información.
Lo que Kerem realmente dijo y cómo lo dijo puede ser diferente a lo que se ha reportado o interpretado. Es común que las noticias se magnifiquen o se saquen de contexto para generar más interés. Por eso es fundamental tratar de buscar fuentes fiables y entender la información desde diferentes perspectivas antes de formarse una opinión definitiva. Analicemos las posibles interpretaciones de estas palabras sorprendentes. Una posibilidad es que Kerem, al ser preguntado sobre Hande, haya respondido de forma sincera y emotiva, reconociendo la importancia que ella tuvo en su vida. Esto, lejos de ser una polémica, podría ser un signo de madurez y respeto hacia su relación pasada. Otra interpretación es que sus palabras hayan sido un poco más ambiguas, dejando entrever ciertos sentimientos o reflexiones que podrían dar lugar a especulaciones sobre una posible reconciliación, al menos, un vínculo especial que perdura. Por otro lado, no podemos descartar que estas declaraciones se hayan amplificado de forma intencionada por parte de los medios o de personas interesadas en generar debate. En la industria del entretenimiento, la controversia a menudo se utiliza como una herramienta para mantener a los artistas en el ojo público. Si este fuera el caso, las palabras de Kerem podrían haber sido sacadas de contexto o magnificadas para crear el efecto deseado. Lo que sí es innegable es el impacto que estas declaraciones han tenido en los seguidores de ambos actores. Las redes sociales son un hervidero de comentarios, análisis y discusiones. Los fanáticos más acérrimos de la pareja, Kerem y Hande, están eufóricos, viendo estas palabras como una señal de que aún hay esperanza. Otros, sin embargo, están más preocupados por la posible reacción de Hande o por cómo estas declaraciones podrían afectar sus carreras individuales. Es importante recordar que al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas con vidas privadas, y sus relaciones personales no deberían ser objeto de especulación constante ni de presión por parte de los fans. Si bien es natural que sus seguidores se interesen por ellos, es crucial mantener un respeto por su privacidad y por sus decisiones. En este punto podemos resumir que la polémica gira en torno a unas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel que han sido percibidas como sorprendentes por el público. Las interpretaciones varían desde un gesto de aprecio y madurez hasta posibles indicios de sentimientos no resueltos o estrategias mediáticas. El impacto en las redes sociales ha sido significativo, generando debates y diversas opiniones entre los fans. Lo que está claro es que estas palabras han reavivado el interés en la relación pasada de estos dos populares actores turcos y han puesto de manifiesto la intensidad con la que sus seguidores viven sus vidas. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que las palabras de Kerem fueron sinceras, ambiguas o quizás una estrategia? ¿Piensan que Hande podría reaccionar de alguna manera? Nos encantaría leer sus puntos de vista en la sección de comentarios. No se queden callados y compartan sus impresiones con nosotros. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este análisis y les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!